Fundación de la Diócesis de Santa Cruz, 1605. En 1560, el virrey del Perú, Andrés Hurtado de Mendoza, crea una nueva gobernación independiente a la de Paraguay, que se llamó Gobernación de Mojos, que más tarde se pasará a llamar Gobernación de Santa Cruz de la Sierra, cuyo nombre fue puesto en homenaje al lugar del nacimiento del fundador español Ñuflo de Chávez, en Extremadura, España. Santa Cruz de la Sierra fue fundada el 26 de febrero de 1561, a orillas del Suto, al pie de las colinas Riquío y Turbó. Las naciones nativas que rodeaban la ciudad de Santa Cruz eran los chiquitanos, los chiriguanos, los yurácares y los chanés. Desde sus inicios, la gobernación de Santa Cruz de la Sierra dependía de Charcas. Sin embargo, la preocupación de las autoridades eclesiásticas de Charcas por este nuevo territorio fue prácticamente nula a lo largo de 45 años en que permaneció bajo su jurisdicción. Fueron las autoridades seculares quienes tuvieron que buscar la asistencia espiritual para los colonos españoles como para los indígenas. El primer sacerdote en el oriente boliviano. Era normal que cada expedición o entrada a territorio desconocido fuera acompañado por un sacerdote. La expedición de Chávez, que culminó con la fundación de Santa Cruz, no debió ser la excepción. Entre los testimonios levantados en Santa Cruz, el 9 de mayo de 1961 se menciona a Ñuflo de Chávez con un clérigo, un tal Francisco Pérez. Durante sus primeros años de fundación en esta región había una escasez de clero, esto debido a dos motivos. Uno, el lugar fronterizo, que era poco atrayente, pobre, ubicado lejos de las ciudades importantes del virreinato. Por no haber plata ni oro, no había quien quiera ir. Otra de las dificultades era el acceso a la región. Ante la carencia del clero durante las primeras décadas de la colonización del oriente boliviano, la labor evangelizadora fue realizada por los laicos, en especial por jóvenes. En el documento del 27 de septiembre de 1571, el virrey Francisco de Toledo señalaba que algunos indios ladinos enseñaban la doctrina y como signo llevaban la cruz. A pesar de la pobreza que existía en estas tierras, sin duda alguna, el principal motivo para el establecimiento de los jesuitas y los mercedarios era el descubrimiento y el hallazgo de lo que entonces se denominaba el Gran Paitití. Uno de los primeros grupos religiosos en llegar a esta tierra fueron los mercedarios. Los mercedarios llegan a Santa Cruz de la Sierra en 1572 e inician de inmediato sus actividades pastorales y misionales. Un año más tarde fundan su primer convento con dos sacerdotes, Fray Diego de Porres y Fray Tomás Santa María. La actividad de los mercedarios se dividía en la atención espiritual a los españoles y la cristianización a los originarios. En la evangelización del oriente boliviano, salvo la labor pionera de Fray Diego de Porres, la actividad de los mercedarios durante los siglos XVI y XVII fue de escasa trascendencia y en algunos casos con valoración más bien negativa. El segundo grupo religioso en llegar fueron los jesuitas. El 15 de mayo de 1587 llegan a Santa Cruz de la Sierra los primeros jesuitas. El padre Diego Martínez, que era el superior, el padre Diego de Samaniego y el hermano Juan Sánchez. Fueron recibidos con mucho afecto por el gobernador don Lorenzo Suárez de Figueroa y por los vecinos cruceños. En esta época, según decía el padre Diego Samaniego en una carta del 28 de diciembre de 1585, los indios descubiertos pasan de 150,000 almas. Hay muchos por bautizar y los que están bautizados nunca se han confesado, porque solo hay 2 sacerdotes. El personal con que contaba la Compañía de Jesús en su mayoría eran jóvenes, bien preparados y capaces de comunicarse en las lenguas nativas. El proceso de cristianización de Oriente Boliviano
se ha realizado en estrecha unidad y profunda relación entre lo social, político y religioso. En este contexto, entre altibajos y no pocas ambigüedades, los misioneros transmitieron la cultura clásica a los originarios cruceños con el lema misional: primero hay que formar personas, luego cristianos. Este término introdujo la categoría clásica de persona, que era ajena a la mentalidad de las etnias cruceñas, otorgando así una nueva dignidad a los originarios en materia de salud, educación y defensa de sus derechos. Los religiosos mercedarios y jesuitas realizaron una intensa labor de cristianización de los originarios cruceños. El padre Diego de Porre se dedicó en modo particular a los chiriguanos y tatines, aprendió el idioma chiriguano y con buen ejemplo y uso de la autoridad de los caciques, trató de ganarse la benevolencia de ellos. Conseguida la confianza de los originarios, procedían a la formación humana y a la enseñanza de la doctrina cristiana, que al mismo tiempo servía de preparación para el bautismo y el matrimonio. Esta enseñanza doctrinal básica no era posible cuando los misioneros encontraban personas de lenguas desconocidas. La formación humana del indígena representaba, según la concepción religiosa de la época, el paso previo para la formación cristiana. En este sentido, en relación a los itatines, Fray Diego de Porres decía: lo puse en policía y di orden que anduviesen vestidos, porque antes andaban desnudos. Esta formación humana se podía trabajar mejor cuando los originarios pasaban de una vida nómada o semisedentaria a la vida del pueblo propiamente dicho. Misiones largas o esporádicas y misiones cortas. El hermano jesuita Juan Sánchez decía en noviembre de 1591: llegando al pueblo, el padre visitaba todas las casas y hallando algún enfermo, le confesaba. Durante el período de la mañana, después que habíamos tenido nuestra oración, mientras el padre rezaba, yo le juntaba a la gente y después el padre les catequizaba durante 2 horas. Después se sentaba el padre a confesar hasta cerca de mediodía y en la tarde se hacía otro tanto. El testimonio de vida muchas veces era determinante para la aceptación del Evangelio, sobre todo en el caso de los nativos, que sufrieron las consecuencias funestas de la esclavitud en manos de los colonizadores. El anuncio del Evangelio se realizaba de una manera progresiva y gradual, comenzando por la aceptación de la benevolencia de los originarios, cuya conversión podía convencer eficazmente al resto del grupo. El padre Diego de Samaniego nos cuenta su metodología de evangelización. Decía que, pasando algún tiempo, les comenzaba a hablar de la confesión. Iniciaba desde los últimos pueblos y de los que tenían la peor fama. Dentro de las dificultades de la misión podemos resumir en 3. El desconocimiento de las lenguas, la idiosincrasia nativa y el ambiente socioeconómico colonial. Otras dificultades son las pestes, en algunos momentos serios problemas demográficos por la disminución de la población y la fuga de indígenas a los pueblos en 1590 hasta 1592. Una sequía de grandes proporciones destruyó muchos cultivos, ocasionando hambruna en la ciudad y zonas aledañas. Antes de 1587, el clero cruceño se reducía a 4 sacerdotes. Esta escasez se debía a la pobreza y aislamiento de la zona y la poca atracción material que ofrecía a los misioneros. Se requería de un personal preparado y variado para comprender los diversos grupos étnicos con su particular modo de ver al mundo. Por ejemplo, los chiriguanos y tatines tenían la dificultad de aceptar el matrimonio cristiano monogámico. Fray Diego de Porres tenía la orden por parte del virrey don Francisco de Toledo de enseñar la doctrina cristiana a los hijos de caciques y curacas. Sin embargo, esta misión no se puso en práctica ante la resistencia de los caciques a entregar a sus hijos para que fuesen cristianizados, pues para ellos significaba someterse como esclavos a los españoles. Es indudable el rol sobresaliente del clero religioso, especialmente jesuítico, en el encuentro de 2 tradiciones,
la clásica occidental y las costumbres originarias. La mediación religiosa fue uno de los puntos de encuentro entre ambas tradiciones, que dio origen a la cultura del oriente boliviano. El barroco chiquitano y el arte son solo un ejemplo. Razones para la creación del obispado cruceño. Desde los inicios de su asentamiento de los españoles en el oriente boliviano, quedó incorporado al distrito del obispado de Charcas, creado el 5 de julio de 1552 y sufragánea de la arquidiócesis de Lima. Sin embargo, durante el siglo XVI, la actividad misional del obispado platense en el oriente fue muy escasa y de poco relieve, debido a la extensión de la diócesis y las necesidades del clero, la ausencia de los mitrados de su sede o deceso de algunos, la dispersión de la población indígena y las dificultades de comunicación. La creación del obispado cruceño se debía a la expansión territorial de la mitad del siglo XVI, y esto hacía difícil la atención pastoral por parte del obispado de La Plata. La intensa actividad minera del altiplano produjo un fuerte incremento demográfico, tanto español como indígena. Esto impedía la debida asistencia espiritual a las zonas periféricas. La creencia existente sobre la expansión territorial por aquellas partes debido al posible hallazgo del mítico Paitití. La necesidad de desterrar la idolatría y de reducir a los indígenas a la fe católica era una de las preocupaciones de las autoridades civiles. Por estas razones, en 1605 se desgajan de la diócesis de Charcas las de La Paz y Santa Cruz de la Sierra, la división efectiva del obispado de La Plata y para la creación de los dos nuevos obispados. En general, se nota que el principal objetivo de la división era la asistencia espiritual más continua y efectiva del obispo a sus diocesanos. Con este propósito, el rey Felipe III, 1598-1691, comisiona al presidente de la Audiencia de Charcas, licenciado don Alonso Maldonado de Torres, mediante cédula real del 17 de noviembre de 1605, la división de los tres obispados. La fundación del Obispado de Santa Cruz de la Sierra, erigido por el pontífice Pablo V, a instancias del monarca español. En 1605, obedeció al proceso general de institucionalización del Imperio Español en América. El mandato del monarca de división del obispado se cumplió el 17 de febrero de 1609, según el cual la jurisdicción del Obispado de Santa Cruz comprendía la gobernación de Santa Cruz de la Sierra con los siguientes curatos: el curato y la vicaría de San Lorenzo de la Barranca, el curato y la vicaría de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el curato y la vicaría de la ciudad de San Francisco de Alfaro. Estas tres vicarías abarcan toda la baja planicie boliviana, es decir, lo que hoy se llama oriente y sureste de Bolivia. Estos tres curatos eran muy pobres, por lo cual se le adjudicó al obispado cruceño 8 curatos más, 2 de la villa de Misque, 2 del valle de Clisa y 1 de los pueblos de Iquile, Totora, Pocona y Yungas de Pocona, de modo que sumaban en total 11 curatos existentes en el momento de la creación del nuevo obispado cruceño. La diócesis fue dedicada a San Lorenzo a causa del nombre oficial y tradicional de la ciudad, que heredaba de Santa Cruz la Vieja, el carácter capital de la gobernación, cuya provincia integraron el obispado. La sede oficial del obispado en debate. La ciudad de San Lorenzo de la Barranca se ubica a 80 leguas de la villa de Misque, de mal camino, solitario y peligroso. Por los frágiles caminos y la espesura de las montañas, apenas podía caber una persona por las sendas. Un clima cálido y muy húmedo. Por lo general, llueve durante todo el año, por lo cual la ciudad era enfermiza y esto ocasionaba la muerte de muchos, tanto de los españoles como de los originarios. En la zona no había pan, ni vino,
ni ropa, ni médicos, ni medicinas. Por estos motivos, la residencia episcopal fue desde el primer momento en la villa de Salinas, del Valle de Misque, y no la sede oficial San Lorenzo de la Barranca. Los obispos prefirieron residir sobre todo en Misque, pero también en Arani, Pocona, Totora y Tarata. Fue el obispo Francisco Ramón de Herboso el primero en residir en San Lorenzo desde la creación del obispado. Poblaciones del obispado cruceño. En 1650 la ciudad de San Lorenzo de Barranca, única ciudad en todo el obispado, tenía 3 iglesias distribuidas en una parroquia, un convento y un colegio. La parroquia estaba dedicada a San Lorenzo, patrono de la ciudad. El convento era Nuestra Señora de la Merced y el colegio pertenecía a la Compañía de Jesús. El obispado no tenía monjas ni monasterios. Además de Cotoca, Paurito, Portachuelo, en 1650, el obispo Juan de Arellano señalaba los siguientes lugares en los valles pertenecientes a la diócesis de Santa Cruz: Villa de Salinas, Valle de Misque, Valle Grande, Valle de Chilón, Valle de Omereque, Valle de Tiraque y Valle de Clisa. La economía del obispado. El obispado cruceño encontró serias dificultades para el desarrollo, ya sea por la escasez de clero, su clima poco favorable, como especialmente por la pobreza de sus habitantes. Durante la colonia, la Iglesia americana y cruceña contaba con una fuente principal de ingresos fijos para el mantenimiento del culto y de los eclesiásticos: los diezmos. Estos representaban una especie de impuesto o tributo que obligaba a los fieles bautizados a contribuir con una 10ª parte de sus frutos o ganancias a favor de la iglesia local. Durante los primeros años de vida de la gobernación, no se cobraban los diezmos por ser la tierra tan nueva. Recién a partir de 1601 reciben algún ingreso, pero no logra cubrir las necesidades de los sacerdotes. De modo que los curas seculares y religiosos quedaron prácticamente excluidos de renta alguna, toda vez que los originarios cruceños encomendados y anaconas no pagaban tasa en especie o dinero, sino en servicio personal. En 1674 los diezmos de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra no superaban los 1,000 pesos anuales. En el periodo colonial se denominaba doctrina a aquellas parroquias destinadas a la atención pastoral de los fieles, originarios bautizados en su totalidad o en gran mayoría. Las doctrinas se distinguían de las parroquias, las cuales solo se dedicaban a la atención de los españoles y a las misiones. Las doctrinas indígenas contaban con escuela donde el cura y el fiscal enseñaban a leer y a escribir a los muchachos, y a los de buena voz se les instruía en el canto. Obviamente el trabajo fundamental era la enseñanza de las oraciones y los contenidos cristianos. Diariamente, en los cementerios y junto a una cruz, las muchachas eran instruidas en las oraciones y en las doctrinas cristianas. Los domingos y días de fiesta el pueblo, antes de oír misa, recibía las mismas enseñanzas, según lo prescrito por el Sínodo Diocesano de Lima y de La Plata. La evangelización propiamente dicha en el oriente boliviano, salvo las primeras décadas de la intensa actividad por parte de los religiosos, tuvo sus frutos más concretos en las reducciones jesuitas de monjos y chiquitos en el siglo XVII y XVIII y en las reducciones franciscanas de Guarayos, siglo XIX. Se denominó misión de monjos al conjunto de pueblos reducidos fundados por la provincia jesuítica del Perú en los llanos de Mojos, que actualmente corresponden a los departamentos de Beni, La Paz y Santa Cruz. Se denominaba misiones entre los chiquitos a los originarios de diversas naciones, lenguas muy variadas de la antigua gobernación cruceña, actualmente ubicada en la provincia Ñuflo de Chávez, Velasco, Ángel Sandoval y Germán Busch.
El primer seminario. El 8 de junio de 1659, el obispo Juan de Arguinau expresa haber fundado en la ciudad de San Lorenzo, donde está la catedral, un colegio seminario en el que estudia la juventud. Sin embargo, 7 años más tarde, el bachiller Gabriel González de la Torre expresaba al rey Carlos II que en dicho colegio seminario nunca ha habido colegiales, pues como es tierra retirada, los obispos no pueden asistir allá. Después de algunos años de cierre, el Cabildo cruceño gestiona en 1756 la reapertura del seminario. El monarca español, mediante cédula real, el 30 de noviembre de 1765, autorizan que se establezca el seminario en San Lorenzo, donde está la catedral. En 1789 contaba con 130 jóvenes en formación. El libertador Simón Bolívar, por decreto del 20 de diciembre de 1825, cerró el Seminario de La Paz y Santa Cruz, quedando en funciones como seminario central únicamente el de La Plata. En general, los seminarios sufrieron la intromisión constante de las autoridades seculares en sus actividades internas. Así, el presidente dictador José María Linares, a tiempo de devolver en 1859 la dirección de los seminarios a las autoridades eclesiásticas, añadía que el gobierno no puede renunciar a la suprema inspección de los seminarios porque protege y paga el culto a sus ministros. En la práctica no había mucha diferencia entre un seminario y un colegio fiscal. En realidad el seminario desarrollaba un servicio educativo público durante gran parte del siglo XIX, pues admitían alumnos externos sin ninguna vocación a la vida sacerdotal. Recién el 22 de noviembre de 1872, la Asamblea Nacional establecerá la autonomía diocesana de los seminarios. En este contexto, el nuevo seminario de la diócesis de Santa Cruz de la Sierra se funda el 2 de enero de 1881, con el nombre de Colegio Eclesiástico del Sagrado Corazón de Jesús, por iniciativa del obispo Monseñor Belisario Santiesteban, que fue su primer rector. Como es conocido, uno de los problemas con los que se topó el buen gobierno y administración de las diócesis de las Indias fue a nivel general, el de las largas etapas vacantes de los obispados. Este hecho se veía más agravado en el caso de Santa Cruz a causa de la elevada edad de los obispos. En el siglo XIX y XX, la extensión inicial del obispado de Santa Cruz de la Sierra se ve reducido con la creación de nuevas circunscripciones eclesiásticas. El obispado de Cochabamba en 1847, el vicariato apostólico del Beni en 1917, el vicariato apostólico del Chaco en 1919, el vicariato apostólico de Chiquito en 1930. Con estas divisiones, la diócesis de Santa Cruz queda limitada a las provincias civiles de Andrés Ibáñez, Guarnes, Santiesteban, Zara, Ichilo, Valle Grande, Florida y Caballeros. La creación de la Arquidiócesis de Santa Cruz. El 30 de julio de 1975, en ocasión de la fundación de la República de Bolivia, la diócesis cruceña es elevada a rango de arquidiócesis, siendo su primer arzobispo Monseñor Luis Rodríguez Pardo, quien ante la falta de clero logró traer del exterior nuevas comunidades religiosas, masculinas y femeninas, además de sacerdotes diocesanos, quienes de algún modo lograron paliar los requerimientos pastorales de continuo aumento de población en la ciudad capital. El 5 de febrero de 1991 asume en la arquidiócesis el vallegrandino Monseñor Julio Terraza Sandoval, quien emplea un nuevo estilo pastoral en la arquidiócesis cruceña. El talante decidido y profético del pastor, su espíritu fraterno, acompañado de su cercanía en los procesos socioculturales de la región, le dio una nueva tónica a la arquidiócesis.
Dispuesto a incentivar la verdadera práctica de los laicos en la vida social, convocó a un sínodo arquidiocesano en ocasión al jubileo del año 2000, cuyos frutos no se dejaron esperar. Decidido también a afrontar la escasez del clero, ha promovido por todos los medios la pastoral vocacional, con criterios claros de selección a la vida presbiteral y una formación sólida para los seminaristas. Todo esto sin perder el perfil Camba que caracteriza al religioso en el oriente boliviano. De igual modo, ha afrontado el crecimiento demográfico con la creación de nuevas parroquias. Con su nombramiento de cardenal de la Iglesia el 21 de febrero del 2001, ha ampliado su influencia moral a todo el país en los momentos conflictivos por lo que atraviesa la nación. Hermanos, este evangelio, por supuesto que tiene que ser escuchado por el cardenal, por nosotros obispos, por todos los que estamos aquí. ¿Cómo cambiarían las relaciones entre las personas si hubiera gestos de cercanía para saciar el hambre, verdad? Pero no solo el hambre física, también el hambre de verdad, el hambre de justicia, en medio de tantas mentiras y de tantas injusticias, el hambre de fraternidad, en medio de tantos odios reconcentrados, el hambre de buscar a Dios, en medio de pensamientos que se oponen a su presencia, o de gente que no quiere que se hable de Dios y que tratan de arrinconarlo, porque este Dios en el que creemos es un Dios que habla, que convoca, que envía, y no un Dios que es un objeto que lo podemos meter en el bolsillo y hacer con él lo que le da la gana al que lo lleva. Sus organizaciones desde el púlpito no dejan de ser una de las pocas luces para los bolivianos y las bolivianas. Entre los lugares históricos de Santa Cruz de la Sierra, sin duda alguna sus iglesias ocupan un lugar muy importante, no solo por lo que significan para sus fieles, sino también por su historia que cada una de ellas tiene y por su gran valor arquitectónico. Dentro de las principales iglesias en la ciudad podemos visitar la catedral. Es uno de los íconos más importantes de la ciudad, también conocida como Basílica Menor de San Lorenzo. Su imponente arquitectura no pasa desapercibida. Ubicada en la vereda sur de la plaza principal, la catedral es elegida por muchos para tomarse fotos frente a su magnífica fachada de ladrillo visto. La torre del campanario es también un mirador turístico que permite una vista privilegiada del casco histórico de la ciudad. Luego de varias remodelaciones, la catedral, como podemos ver hoy en día, presenta elementos de los estilos neoclásicos y barrocos, tanto europeos como americanos. La iglesia de la Merced fue la primera construida en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La fecha de su construcción del convento mercedario permanece desconocida. Fue la primera catedral de Santa Cruz hasta la construcción de la Basílica Menor de San Lorenzo en 1817. Actualmente esta iglesia presenta un marcado estilo neogótico. San Roque en 1843, en un barrio que era considerado al final de la ciudad en este entonces, fue fundado este tradicional templo que conserva hasta el día de hoy su estructura de madera y adobe y un característico estilo misional. En su construcción destaca uno de los laterales que forma una galería con sus altas columnas de madera. En mayo de 2001, esta iglesia fue nombrada Patrimonio Histórico de Santa Cruz. Además de su belleza tradicional, esta presenta una excelente acústica. Gracias a esto, San Roque se ha convertido en una de las sedes del Festival Internacional de Música Barroca y Renacentista. En la actualidad, San Roque está a cargo de los misioneros redentoristas.
Parroquia La Purísima Concepción de Cotoca. Esta parroquia está ubicada al este de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Es un fiel reflejo del estilo colonial hispanoamericano que caracterizó a muchas construcciones del siglo XVIII. La iglesia del Plan 3000. En el corazón de la ciudadela Andrés Ibáñez, es decir, en la zona del Mechero, se encuentra esta imponente iglesia del estilo jesuítico. Se trata de una réplica de la iglesia de San Javier, pues aunque se han empleado materiales modernos, las dimensiones y diseños son similares a uno de los templos catalogados como Patrimonio de la Humanidad por su arquitectura colonial y símbolo de la evangelización. Cuando hablamos de la arquitectura de Santa Cruz de la Sierra, sin duda alguna no podemos dejar de mencionar a las misiones jesuíticas de la Chiquitanía. Son joyas de la arquitectura barroco mestiza y son las únicas que quedan en Sudamérica después de la expulsión de los jesuitas. La Chiquitanía debe su nombre a los habitantes originarios de la zona, los chiquitanos. La arquitectura barroco mestiza presenta un techo realizado enteramente en madera tallada, enormes murales pintados, increíbles púlpitos coloniales. El alto nivel artístico y el profundo significado de sus obras han motivado a la UNESCO a declarar las misiones jesuíticas como Patrimonio Cultural de la Humanidad. La riqueza de las misiones barrocas, compuesta y ejecutada en las misiones, representa una colección única en América que ha dado lugar al Festival Internacional de Música Barroca. Desafíos. Queridos hermanos y hermanas de nuestra Arquidiócesis de Santa Cruz, con alegría y renovada esperanza presento el Plan Pastoral Arquidiocesano 2020-2024. Sal y luz en el mundo, Santa Cruz en misión. Es el lema que marca el rumbo y da unidad al plan pastoral y que nos motiva a renovar y dinamizar el camino sinodal de nuestra Iglesia y a poner en práctica el compromiso del V Congreso Americano Misionero en respuesta a los urgentes desafíos de los signos de los tiempos. Todos, sacerdotes, vida consagrada y laicos, seamos sal de la tierra y luz del mundo, misioneros de la alegría del Evangelio y fermento de comunión y reconciliación para que la palabra de vida llegue al corazón de todas las personas y transforme nuestra vida y la de nuestra sociedad.